ya, como le decía, ya van a ser 9 años y bueno, y ahora hablando no solamente con temas de prefectura, sino también de coyuntura, porque la consulta popular en este momento en realidad me ha concentrado incluso a mí en el trabajo, porque termino mi jornada a las 4:30 y salgo a la calle. Es un trabajo de facilitador ciudadano, sí, de comprensión de la consulta. Y hablando de la consulta, hay una pregunta que también ha sido muy debatida y cuestionada, desde su aprobación y ahora a nivel de consulta popular. Unos decían que se podía derogar sin necesidad de ir a una consulta popular, y es el tema de la plusvalía, que se creó, entre comillas, según la motivación inicial, para controlar la especulación de la tierra. Pero el efecto que tuvo, que no tuvo nada que ver con el control de especulación de la tierra, fue la paralización de un sistema, de una área muy importante productivamente, que es la construcción. ¿Qué ha pasado? A ver, la ley de plusvalía ha significado, a la que nos opusimos, ha significado un golpe, una contracción en la actividad que fluctúa entre el 11 y el 13%. Hablando en buen romance, son más o menos 80.000 empleos que se han perdido. Pero no es que ya tiene menos trabajo el ingeniero, el arquitecto, no, también el maestro de obra, el carpintero, el que pone las baldosas, el ebanista, el pintor, son 80.000 trabajos menos. ¿Qué es lo que puede pasar cuando la ley de plusvalía, que pudo perfectamente, sí, el presidente haberla derogado, es verdad, pero prefirió consultarnos, qué bueno? ¿Sabe cuántos empleos plenos puede producir la construcción? 300.000. Y a mí me parece una muy buena cosa que la ley de plusvalía, con el sí, deje de ser ley de la República, nuevamente el gobierno nacional ejerza algún tipo de acción para que efectivamente no se explote a nadie con la sobrevaloración de tierra. Pero lo de fondo es que va a generar empleo. Lo que más le pide la gente en la calle, cuando usted va a explicar la consulta, es: sí señor, yo quiero empleo. Bueno, tienes una oportunidad de empleo. La ley de plusvalía te está bloqueando una opción de empleo. Y yo lo converso yo estoy visitando barrios populares, donde esa es la más grande necesidad, el empleo. Y la plusvalía ha contraído también el empleo. 300.000 empleos plenos genera la construcción. ¿Esta consulta, prefecto, es política o ciudadana? Esta consulta la han querido convertir en política y han querido transformarla en una especie de medición de fuerzas, como cuando usted hace pulso con otro contendor entre Lenin y el expresidente Correa. Y eso es un error. No es que si voto sí estoy con Lenin y si voto no estoy con Correa. No, porque esta consulta fue producto de 2.800 preguntas que enviamos muchos ciudadanos, muchos gremios, nosotros también, y 700 organizaciones sociales. Entonces no puede ser más ciudadana, es absolutamente ciudadana. Por eso sostengo que, y he venido diciéndolo repetidamente, es nuestra consulta. Que Lenin necesita el sí es verdad, el país necesita el sí es cierto, absolutamente cierto. Sería necio pensar que le da lo mismo al presidente de la República. No le da lo mismo, quiere el sí como lo queremos nosotros, pero es una consulta ciudadana. Esto no es un match entre Lenín Moreno y el expresidente Correa. Pero hay un antecedente ahí, discúlpenme. Si bien es cierto, es una consulta ciudadana, no es menos cierto que alrededor de la campaña se han articulado plataformas, ¿no?, de potenciales candidatos que más aparecen los rostros que las preguntas como tal, o el auspicio del sí, en el caso del sí. Y otros que no solamente en imágenes, sino en los discursos. Entonces, yo soy el dueño de la consulta, yo lo hice, yo lo inicié. O sea, no, los dueños son los ciudadanos. Los dueños son los ciudadanos. 13 millones y un poco más de ciudadanos que vamos a poder votar. Los ciudadanos somos los dueños. Hay muchos padrinos, padrastros, etcétera, de verdad, padres adoptivos del sí y el no, eso sí es cierto. Pero usted escogió el arte del sí del partido de gobierno. No, yo no lo escogí. Lo que porque ahí nosotros veo sí participamos, el Centro Democrático en lo que sí participamos nosotros es en la conformación de Somos Ecuador. Ya. Es una de las plataformas, le dimos impulso a la idea que hoy es una realidad, es una plataforma enorme que debe seguir activa, claro.
que debe seguir siendo activa. Lo que pasa es que ha crecido tanto este espacio del sí, que usted ve ahora que por un lado está Somos Ecuador y también hay otros colectivos que están haciendo la tendencia, no hay que molestarse por eso. Yo le hablaba sobre la consulta política porque de las 7 preguntas, 3 son las controversiales, son netamente políticas. Y las otras 4, yo creo, y se lo dije a la vicepresidenta la semana pasada que nos visitó acá, que las 4 preguntas, yo creo que el denominador común de los ciudadanos votaría por el sí. ¿Quién se va a oponer a que a los corruptos se les quite sus derechos civiles? Lo de los derechos sexuales que usted lo comentó, sobre la minería, en fin, ¿quién se va a oponer? Sí, bueno, es que justamente ese es el ingrediente político que tiene. Como se la ha politizado, hay muchos que le entienden como Lenin versus Correa. Y por eso es que habrá, como digo, muchos padrinos del sí, pocos padrinos del no, pero a la hora del resultado ese será más o menos el reparto, ¿no? Y ese es el error, ¿no? Haber visto con ese sesgo la consulta. Nosotros nunca la hemos visto así. Hemos sostenido repetidamente que es una consulta ciudadana y además no recuerdo en ninguna consulta que se haya hecho en Ecuador que se haya dado la apertura que se dio para que cualquier ciudadano plantee alguna pregunta. Y nosotros recordamos tanto que enviamos nuestra primera pregunta, la primera pregunta que enviamos de las 2 que hicimos llegar fue la del Consejo de Participación y recomendando el Consejo Transitorio. No es que tomaron esa, seguro había 100 más iguales, ¿no? Claro. Pero recordamos y sentimos como también, nos sentimos parte de la consulta, Claro. todo el colectivo de Centro Democrático. Y Centro Democrático justamente, cuando recién comenzó este año, hubo una socialización sobre la ley de comunicación. ¿Por qué cree usted que el presidente Moreno no le haya incluido en esta pregunta? Porque el presidente Lenín Moreno ha dicho que va a hacer otras consultas. Ya dio a entender que a lo mejor iba a ser motivo de otra consulta. Sin embargo, si me pregunta a mí, yo le digo que me parece que la vía más adecuada puede ser la asamblea. Ahora, también hay que leer entre líneas. Si el presidente ha dicho que a lo mejor opta por una consulta, es que tal vez no tiene los votos en la asamblea para que se apruebe la ley. Eso no lo sé, yo no estoy en los zapatos del presidente. Pero lo ideal sería que teniendo los votos de consulta. Bueno, pero eso es lo más democrático, porque para no recapitular lo que hizo el expresidente, que tenía mayoría, ¿no? Que podía haber consultado y sin embargo lo hizo a través de una enmienda para la reelección. En este caso, en el tema de la ley de comunicación, ojalá tuviese los votos en la asamblea, porque sería más rápido, porque sería más rápido. Finalmente, si se quiere, más adelante deberían consultarnos sobre otros temas de interés nacional. Pero ese me parece a mí que la vía más adecuada debería ser la asamblea. Bueno, hablemos de la pregunta que tiene que ver, creo que es la quinta, sobre el tema de la disminución de las hectáreas de la minería. Usted se declaró... La minería metálica. Usted se declaró ambientalista y animalista. Sí, sí. A ver, pero ¿puede coexistir un desarrollo de un país, un ecodesarrollo, ecología y desarrollo? Pero sí puede coexistir. Pero no puede como pasa en Saruma, pues ahí no ha habido coexistencia. Pues ahí lo que hicieron es socavón. Exactamente. Eso es cuando no hay control de la explotación de la minería metálica. Esa es la minería que contamina ríos, y al contaminar ríos contamina los alimentos que cosecha el agricultor y que comemos. Ese es el problema, cuando el control se convierte en descontrol, cuando la propia autoridad municipal autoriza esas cosas. Porque déjeme decirle que si hay minería metálica cerca de una cabecera cantonal, eso lo autorizó seguramente el municipio. Eso no es que por generación espontánea, no, ahí autoriza una de las autoridades, si es el Ministerio de Ambiente y la otra el municipio. Entonces eso es lo que se pretende con la pregunta ordenada. Y si estamos hablando del tema, enganchémonos con la del Yasuní. Yo estimo que nada mejor que proteger a esa parte fundamental de los pulmones del Ecuador y parte de los pulmones de América del Sur, que es la también con las Amazonía. cuencas hídricas, por favor. O sea, la gente habla de proteccionismo del medio ambiente y habla de la minería, habla del petróleo. Señores, las cuencas hídricas es la base fundamental para la existencia y para la vida. Y sin embargo, hay un diagnóstico de la cuenca hídrica del río Daule, ¿no?
que nos dice que a corto plazo, más allá del dragado Costeaga, sí que arriba en las cabeceras, no genera todo este proceso de limpieza, de protección de fuentes y todo. Es inútil hacerlo. Entonces, yo creo que usted tiene la competencia también en ese sentido. Cómo generar que los consejos, los gobiernos locales, no tengan una parte, una coparticipación con esa transferencia de competencia y de recursos para que ellos los hagan. Justamente ya lo conversé yo personalmente con el presidente Lenín Moreno. Ah, qué bueno. Y él está dispuesto a formar esa comisión que le hemos sugerido, donde tenemos que estar las prefecturas, concretamente Guayas, Los Ríos, Manabí básicamente, la AME de Guayas, particularmente el Ministerio de Ambiente, Secretaría de Riesgos, Senagua, etcétera, para poder articular el trabajo que usted menciona y que es verdad, del agua, pues, que es verdad. Tenemos que empezar, por ejemplo, por un plan de reforestación para que la gente, para que los agricultores, para que los productores grandes, medianos, pequeños no sigan sembrando en las vegas de los ríos, que eso es lo que produce, por ejemplo, erosión, para que los constructores no sigan arrojando los materiales de desperdicio de construcción a los ríos, porque eso lo hacen. Entonces, si no funciona esta comisión, yo tengo que darle a usted toda la razón. Todo el esfuerzo que hagamos va a ser un esfuerzo inútil o casi inútil. Por eso es que yo aspiro a que antes de empezar a dragar, ya la segunda semana de marzo adjudicaremos el dragado, esté conformada esa comisión y empiece a trabajar ya en todo lo que hay que hacer para que el trabajo que se haga sea una buena inversión. Dicen que esa comisión, si se logra hacer, ustedes se va a hacer. Porque es una de coordinación interinstitucional, ¿no? Propender a la creación de un sistema integral de recursos hídricos que te va a dar la gobernanza del agua. O sea, te va a dar la coordinación. Si no, cada uno hace lo que le da la gana, bajo su iniciativa, bajo su espontaneidad. Es que Stalin, justamente es que esa institución no existe todavía. No existe. Y claro. eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, Es más, excelente. nosotros pero ya hasta le entregamos, entregamos al presidente hasta la redacción, recomendándole cuál debería ser el texto del decreto ejecutivo para que el señor presidente opte por analizarlo y suscribirlo. En Perú hay una ley que se llama Ley Intrafronteriza de Territorios sobre Protección de Cuencas Hídricas, Qué bueno. donde actúan toditos los Por ahora lo que necesitamos nosotros es un decreto ejecutivo que está en manos del presidente. ¿Cuántos años de prefecto? 9 años, mi querido. Eso quiere decir una enorme capacidad de experiencia. Pregunto, ¿qué podemos y qué debemos esperar, tanto usted como nosotros, del propio Jimmy Jairala? Bueno, ¿Hacia el futuro qué? El futuro realmente depende de, por supuesto que de mi decisión, porque yo soy quien dice sí o no. ¿Dónde va a ser candidato? Pero ¿Cuál es su opción? a finales de febrero hay una convención del movimiento. Y a finales de febrero veremos cuál es el derrotero, porque hay dos opciones, ¿no? La una es la alcaldía, por supuesto. La otra es no ser candidato, terminar el periodo. Mire que tengo por inaugurar este año todavía 3 o 4 carreteras más y vamos a contratar 7 carreteras más. Tenemos mucha obra para terminar el periodo. Y la segunda, digo, es terminar el periodo en mayo del próximo año y a partir de eso priorizar en el fortalecimiento del movimiento a nivel nacional. Son las dos opciones. Las elecciones presidenciales. Claro, son las dos opciones que estamos analizando y que se verá pues a finales de ¿Lo febrero. resuelve la convención, la opción o lo No, resuelve? la convención me podrá recomendar, bueno, esta es la vía que nos parece que usted podría seguir, perfecto. Finalmente la decisión es mía. Al final de cuentas la decisión es mía. Difícil decisión, porque efectivamente, como lo conversamos al principio, nosotros estamos en un periodo de formación de nuevos líderes. Y de pronto pasa que para esta elección, este proceso todavía no está pulido y tenemos que esperar un poquito más. No hay nada más porque difícil. mi esperanza mi sueño es poderme retirar algún rato del movimiento y dejarlo en buenas manos. No hay nada más difícil que los ciudadanos midan la aceptación y la gestión de un funcionario. Perfecto, y si usted hoy día tuviera que salir del despacho de prefectura, ya ha culminado su mandato, ¿cuál cree usted que fuera su legado? Bueno,
A ver, yo recibí una provincia casi en harapos. No voy a hablar de anteriores administraciones, cada uno responde por lo que ha hecho. Con una red vial realmente destrozada, incluso con muy poco o nada de vías concesionadas ampliadas. Y vea usted cómo ha evolucionado la provincia. En vialidad hemos progresado mucho, en temas de limpieza de canales, riego, hemos progresado. Y vamos a hacer, además, lo que en 50 años no se hizo, que desde mi punto de vista esa es una de las más importantes herencias. En 50 años que han pasado alcaldes, gobernadores, ministros, de todo, guayaquileños, nadie pudo hacerse cargo de semejante responsabilidad del dragado. Y nosotros vamos a dejar eso caminando. Así que considero que he cumplido con mi deber, que por cierto, quedaré debiendo algunas cosas, pero me siento con mi conciencia en paz. Además, le dimos a la prefectura un rostro social del que carecía. Ahora la prefectura tiene un centro de quinoterapia, la prefectura tiene un centro de capacitación tecnológica gratuito, tiene brigadas médicas gratuitas en los barrios populares de Guayaquil y en los cantones y en los recintos más pobres, tiene una unidad de rescate y recuperación animal, es decir, tenemos todas las cosas que antes la prefectura desconocía, no existían. Las tiendas. Ya tenemos 45 tiendas solidarias. Oiga, Las escuelas de fútbol. Coincidí en el centro de una tienda. Sí. Tienda solidaria. Me puse a ver en la calle a ver, Boyacá. entré, a ver. Y seguramente esa persona era o madre soltera o con algún pariente con Le discapacidad. pregunté, porque eso es lo me que dijo, este es priorizamos. un emprendimiento con la ayuda de la prefectura. Sí. No, somos una familia muy pobre, tenían una discapacidad. No sé qué. Exactamente. Imagínate. Tenían seguramente algún familiar discapacitado que le impedía a la madre o al padre trabajar. Sí, sí, Yo Eso creo que también de es. todas maneras, Jimmy Jairala, usted está ligado al destino de Guayaquil por un tiempo importante más, porque ha hecho una labor dentro de un marco de equidad, de acción, de proyección extraordinaria. Usted y Nebot han cumplido a cabalidad el sueño guayaquileño y guayacense. De suerte que usted, al tomar una decisión, tiene que pensar en lo que piensa el pueblo. El pueblo provincial lo aplaude, lo respalda, está con usted. Y vamos a ver usted cómo hace el análisis de lo que el país que reside en esta provincia piensa de usted, que lo apoya, lo respalda y desea la continuidad de su obra. De manera que ahí tiene usted una responsabilidad enorme, posiblemente la ha estudiado, posiblemente la ha evadido, pero está de pie. Guayaquil quiere defender a usted y el alcalde Nebot, que han cumplido con honorabilidad, con decencia, lo que antes era una indecencia prorrogada, han cumplido con decencia el mandato, son aplaudidos, son aceptados y esperan que ustedes dos asuman este mandato provincial de mantenerse en el servicio provincial. De manera que esta es la voz, no mi voz es un eco, esta es la voz de Guayaquil, del Guayas, que quiere que la acción de usted se postergue, se mantenga, se consolide y vaya, no sé pues si a la alcaldía o a dónde, pero tiene que seguir cumpliendo con Guayaquil. Lo mismo Nebot, que a veces se torna un poco evasivo, tiene que cumplir con Guayaquil. Hay que cumplir porque así como cuando un funcionario es perverso, es deshonesto, el mejor negocio para un pueblo que se vaya, el mejor negocio de ustedes para Guayaquil es que se mantenga. Me voy contentísimo con esas palabras de don Javier. Ha comprometido a quedar. Hasta me compromete a pone más trabajo. Muchas gracias, don Javier, muy amable. Muchas gracias a usted, Dani, señor Maris, prefecto, muy amables. por este diálogo muy claro y también a ustedes quienes están en sintonía de este programa, Mariuxia, nuestra compañera de panel, doctor Benedetti. A usted muchas gracias.
Vamos a un corte comercial y seguimos.